Dios te bendiga maravillosamente. El Señor nos regala este día para compartir la palabra. Y ante todo que el Espíritu Santo me ayude a transmitir esta palabra que puso en mi corazón. Una palabra que a muchos no les va a gustar porque sé que es una palabra confrontativa, incómoda, pero es una palabra que nos alinea a caminar bajo la voluntad de Dios, pero no nada más a caminar bajo la voluntad de Dios, sino también alinear nuestros caminos, nuestras obras delante de sus ojos. Es una palabra que realmente a muchos no le va a agradar o no les gusta porque realmente muchas veces nosotros como humanos buscamos más lo terrenal que lo espiritual, donde realmente preferimos poner a Dios por segundo o tercer lugar en lugar de ponerlo en primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas. Y de eso quiero hablar y ante todo que el Espíritu Santo me ayude una vez más. Y quiero comenzar con Mateo 6, verso 33, un verso de la Biblia muy reconocido, pero sobre todo también un verso que exhorta a muchas personas y a muchos cristianos. La palabra nos exige siempre entender que Dios va primer lugar en todos los sentidos. Y hoy vamos a saber si realmente nosotros tenemos a Dios en primer lugar o lo tenemos por segundo, tercero o por allá, donde ya ni siquiera vemos a Dios. Hoy vamos a saber si realmente qué tipo de personas somos, si somos el tipo de persona que realmente pone a Dios en primer lugar en todos los sentidos, o realmente todavía ponemos a Dios de tercero, cuarto, quinto o por allá donde no lo podemos ver. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que es añadido? Lo que es añadido, que pasa a ser como a segundo, a tercer plano en nuestra vida, es nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, es cuando realmente muero al yo, como dice Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más bien vive Cristo en mí. Entonces es ahí donde realmente, cuando ya yo no vivo para el yo, sino que vivo para Cristo y Cristo vive en mí, donde mis deseos, mis anhelos y mi voluntad pasa a ser a segundo, a tercer plano, para que la voluntad y el deseo de Dios sea el primero. Y es ahí donde dice: busco el reino de Dios. Y todas las cosas que yo quiero, yo anhelo, pasan a ser a segundo, a tercer plano, para que lo que Él quiere pase a ser a primer lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Para que todo lo que realmente Él quiera añadirme y que yo quiera y desee y que esté bajo su voluntad, Él la empiece a añadir. Pero primero siempre va a ser el reino, siempre va a ser su voluntad, siempre va a ser lo que Él anhela. Hay dos tipos de cristianos o hay dos tipos de personas realmente dentro de la iglesia. Ese tipo de personas que realmente lo ponen todos los sentidos en su corazón de primer lugar, donde sus deseos, sus anhelos y donde su voluntad murió, donde su deseo y su voluntad y sus anhelos fueron machucados y clausurados por encima de lo que ellos querían para que Dios sea exhibido, revelado. Donde realmente las añadiduras muchas veces ni siquiera la vemos porque realmente no la queremos, porque sabemos que lo de Dios es lo primero. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es poner a Dios en primer lugar. Eso es darle la prioridad a Dios, que era lo que decía Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne es porque el Hijo de Dios un día se entregó por mí, y ahora lo que yo vivo es para que Él viva en mí. Es decir, que Pablo lo dejó todo para vivir en Cristo. Y lo añadido, lo que Dios le quería añadir, ya era añadido, pero él vivía para Cristo. Con Cristo juntamente estoy crucificado, decía yo. Él se montaba en la cruz para desear lo que era seguir, no nada más la cruz, agarrar la cruz, era para que lo que Dios quería hacer en él fuera evidente, fuera materializado en la totalidad. Y está la segunda persona que puede estar dentro de la iglesia, donde realmente siempre pone a Dios de segundo o de tercero o de cuarto o por allá donde ni siquiera lo ve. Ese tipo de persona que muchas veces dice: yo tengo a Dios en mi primer lugar, yo decido, pero sus deseos, sus decisiones, sus pasiones, sus anhelos todavía son de primer plano. Cuando realmente nosotros vivimos para Dios, hay mucho sacrificio, hay mucho llanto y hay mucho dolor. Hay mucho sacrificio donde realmente tu deseo y el anhelo y
las pasiones y todo lo que tú deseas, muchas veces van a ser clavadas en esa cruz para que puedan ser los deseos y los anhelos de Dios. Y de esto vamos a estar hablando hoy porque es muy importante. Y quiero resaltar primero el primer cristiano que realmente es como Pablo y es como el hombre que tiene el corazón conforme a de Dios, a David. Y es David. Una de las cosas que vemos aquí es que este hombre no estaba buscando las añadiduras, él no estaba buscando sus deseos, sus anhelos, él no estaba buscando nada, él ni siquiera le estaba pidiendo a Dios, él estaba buscando el reino, él estaba buscando lo que a Dios le agradaba. Y me llamaba mucho la atención la manera de Dios revelársele y hacerle entender a David en ese momento lo que Dios quería para él, porque ni siquiera se lo pidió, ni siquiera fue un anhelo, ni siquiera por aquí, ni siquiera por allá. Él estaba contemplando a Dios, él estaba deseando a Dios. Una persona que realmente busca el reino, por causa del reino padece, por causa del reino no nada más va a ser vituperado, calumniado, perseguido, humillado, calumniado, rechazado, sino que por causa de llevar el precio del evangelio no le va a importar, sino que lo va a adorar en medio de todo eso. Y no le va a importar su dolor, no le va a importar su llanto, no le va a importar su sacrificio, le va a importar es su presencia, le va a importar es quererlo, anhelarlo y sentirlo todos los días. Que su presencia no se vaya, que su espíritu no se aparte. Por eso es que el salmista David decía, no apartes tu santo espíritu dentro de mí. A él no le importaba nada, a él no le importaba más nadie, y no le importaba. Mira, tú te das cuenta el corazón de este hombre, porque este hombre tenía posiciones, tenía todo, tenía fama, y aún así le decía a Dios, no aparte tu santo espíritu dentro de mí, porque él sabía que no había más nada importante que era el reino. Y el reino es Él. Y el que vivía en Él era el reino, era la presencia del Espíritu. Entonces, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta de una persona que no vive por las añadiduras, o que no está dentro de la iglesia por las añadiduras, o que realmente está enfocado en las añadiduras y no en el reino, es una persona como el salmista David. Esa es la diferencia de uno con lo otro. ¿Por qué? Porque es una persona que realmente siempre está contemplando y deseando y queriendo y estar con Dios. No le importa si le falta comida, no le importa si tiene plata, no le importa si le falta lo que le falta, no le importa quién se vaya, no le importa que le diga, no le importa que se le levante, no le importa que lo diga. Lo que le importa es contemplar y sentir a Dios en su vida. Dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas, capítulo 17. Y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habites, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en tiendas y en tienda, en tabernáculo y en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, o a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirle: ¿Por qué no me edifican una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil y detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habiten en él, y no seas más removido, ni los hijos de iniquidad los consumirán más, como antes, desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel. Entonces dice aquí: Mas humillaré a todos tus enemigos, te hago saber además
que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de tus hijos, y afirmaré su trono, y él me edificará casa. Y yo afirmaré su trono eternamente, y yo le seré por padre, y él me será por hijo, y yo no quitaré de él mi misericordia, como la quité del que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Vemos aquí que el vidente o el profeta recibe tremenda palabra para David. Pero lo que me llama la atención es que David en ese momento lo único que hizo fue preocuparse, fue por el reino. Porque él estaba viendo que su casa estaba mejor que la casa de donde habitaba la presencia de Dios. Que era en un lugar como cortina, que no era un lugar como un palacio, que no era un templo, sino que era un lugar humilde, que para los ojos de David no estuvo estima de que Dios estuviera en ese lugar. Lo único que David pudo en ese momento fue preocuparse por el reino, buscar el reino. David no estaba buscando la añadidura, David no estaba buscando justicia, David no estaba buscando bendición, David no estaba buscando respaldo, David no estaba buscando dinero, David no estaba buscando fama, David no estaba buscando el respaldo de Dios. David simplemente en ese momento se dio cuenta y dijo: no me parece que el arca del pacto de Jehová esté en estas condiciones, bajo cortina, mientras que nuestras casas quizás sean mejores que la de el Dios Todopoderoso. La intención del corazón de David habla demasiado. Es que tenía su mirada, tenía su corazón ante el reino. Estaba buscando el reino primero. Inmediatamente eso le conmovió y le tocó el corazón a Dios, y le llamó al profeta y le dice al profeta inmediatamente todo lo que Dios haría con él, con su generación, con el hijo que le iba a dar, que él realmente le iba a dar una casa mejor, que le daría una casa a él, por cuanto deseó, por cuanto anheló, por cuanto se incomodó. Es aquí cuando nos damos cuenta que cuando buscamos el reino, todas las cosas son añadidas. David no estaba buscando ni palacio, ni reino, ni posición, ni que Dios lo defendiera, ni que Dios lo saltara, ni fama, ni dinero, ni oro, nada. David simplemente puso su mirada en el reino. Y quiero hacerte entender, porque eso fue lo que le pasó, parecido a Salomón. Salomón, cuando recibe la voz de Dios en su vida, cuando rcibe esa palabra, que Dios le dijo que le iba a dar riqueza, que le iba a dar todo lo que le iba a dar, fue porque él puso su corazón en el reino, porque su preocupación era en lo que Dios le había entregado, que el Dios le había entregado un numeroso pueblo, y él le pidió sabiduría, inteligencia para llevar al pueblo, y por cuanto él le pidió sabiduría, Dios le dijo: y ahora no nada más te daré sabiduría, sino que te daré. La añadidura empezó a fluir. ¿Sabes por qué? Porque Dios está buscando una generación que no lo busque por un dinero, que no lo busque por un carro, que no lo busque por un beneficio de un trabajo, que no lo busque por un beneficio de una casa, por un beneficio de cualquier añadidura, de cualquier cosa material. Dios está buscando una generación que lo busque, ¿sabes por qué? De corazón, y que tengan sus ojos puestos en el reino, que entienda que comprenda: si Dios me da o Dios me quita o Dios no me lo da, no importa, yo igualmente me quedaré. Pablo dijo: en la abundancia sé vivir, pero en la escasez también sé vivir, en lo poco, en lo mucho, en la nada, en persecución, en atribulación, en angustia. Él sabía vivir en todo tiempo, porque él no tenía su mente, no tenía su corazón en lo que Dios le podía dar de añadidura. Él tenía su mente y tenía su corazón en el reino. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué pasa cuando realmente una persona tiene su corazón en la añadidura? Cuando Dios no le da, empiezan a llorar. Cuando Dios no le da, empiezan a patalear. Cuando Dios no los ayuda, ¿qué pasa? Dios mío, porque a mí todo me sale mal, porque a mí yo todo esto, porque aunque no estén las cosas pasando bien, seguiré creyendo de que no me importa, porque yo tengo mi mirada
en Cristo, no en lo añadidura, no en lo que necesito, no en lo que me falta. David no estaba buscando casa, David no estaba buscando dinero, David no estaba buscando respaldo, David no estaba buscando justicia, David no estaba buscando todo lo que Dios le mandó a través de la palabra por medio del profeta. David simplemente se preocupó por Dios, por el reino de Dios, por las cosas de Dios. Cuando tú y yo nos levantamos a hacer la diferencia y decir, ¿sabes qué? Me voy a preocupar por lo que le preocupa a Dios, y no es por un carro para mí, no es por una casa para mí, no es por un dinero, no es por una deuda, no es por un esto, sino que me levantaré a buscar el deseo del corazón. Es las almas, es predicar, me levantaré a crecer, me levantaré a exigirme porque quiero agradar a Dios, de tener una intimidad, una relación con Dios, porque lo anhelo, porque lo deseo. Aunque realmente me pase lo que me pase, seguiré, no me voy a quejar, voy a agradecerle por lo bueno y por lo malo, por lo poco, por lo mucho, por la abundancia, por que no tengo abundancia. Y me llamaba mucho la atención cuando Dios me hacía entender, cuando David tuvo en su corazón preocuparse por la casa de Dios. Mi pregunta aquí es, ¿qué tanto te estás preocupando por las cosas de Dios? ¿Qué tanto es lo que te preocupa? ¿Te preocupa más tu necesidad? ¿Te preocupa más lo que tú necesitas o te preocupa más las cosas del deseo de tu corazón? Tú quieres saber si realmente tú buscas más la añadidura. Es ahí donde realmente te das cuenta si te importa más la añadidura de lo que Dios te puede añadir o dar o bendecir, o te preocupa más lo que a Dios le preocupa, las almas, el reino, las cosas eternas y no las temporales ni las materiales. La otra persona de la diferencia, de lo contrario a David, está en el libro de Ageo, capítulo 1. Y vemos aquí a un pueblo con la añadidura, afanados por la añadidura, por las bendiciones, obteniendo las bendiciones para sus caprichos, para sus deseos, para sus deleites, pero no era para complacer, ni para desear, ni para anhelar a Dios. Y eso es lo que pasa, que cuando buscan el reino de Dios y se dan cuenta que el reino de Dios no es sus deseos, sus caprichos y sus deleites, es ahí cuando dicen, yo no puedo con esto, yo me retiro, yo me voy, ya yo no puedo, porque realmente están buscando a Dios por conveniencia, porque están buscando a Dios por el deseo y el anhelo, porque están buscando a Dios porque yo quiero, porque yo deseo, pero a la hora de buscar a Dios, no por la añadidura, sino por el reino, es ahí donde realmente Dios se da cuenta que nunca fue sincero la búsqueda, porque siempre fue sus deseos, sus caprichos y sus anhelos. Entonces me llamaba mucho la atención en el libro de Ageo cómo realmente Dios se levanta a exhortar al pueblo por causa de las condiciones que estaba su templo. A la diferencia en el momento de David, a Dios no le importó en las condiciones que él estaba. A Dios le agradó fue lo que David, de la intención que tenía el corazón de David, porque se preocupó tanto por el lugar donde Dios estaba, en el sitio que Dios habitaba, y se preocupó porque él quería que Dios estuviera en un lugar mejor, y Dios le hizo entender que no era de preocuparse, porque realmente él tenía años habitando de esa manera y que él podía habitar a la final ahí y de otra forma y de otra manera, que no era de la manera de que se preocupara. A Dios lo que le llamó la atención es que David se estaba preocupando por la cosa celestial. A David le incomodaba o se sentía mal cómo estaba Dios, qué deseaba Dios. Y eso es lo que pasa con la gente que busca el reino. Se incomoda para acomodar a Dios. Se siente mal para acomodar a Dios. Pero el que está buscando la añadidura, mira cómo son. Dice la palabra, exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio de profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo,
así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha hallado aún el tiempo, y el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempos y para vosotros de habitar en vuestras casas, artesonas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recoged pocos, coméis y no se saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestí y no se calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces mira lo que dice aquí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestro camino, subí al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis muchos y halléis poco, encerráis en casa, y yo los dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. La tierra se detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre la bestia, sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, y la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron a la casa de Jehová de los ejércitos y su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Nos damos aquí cuenta que este pueblo estaba tan desviado de corazón, y estaban tan afanados, y estaban tantos en sus beneficios y en sus deseos, que ellos no estaban buscando el reino, ellos estaban buscando la añadidura, al punto que ellos trabajaban y no se deleitaban, al punto que ellos buscaban tantas cosas, y al mismo tiempo todo lo que reunían, todo lo que tenían, todo lo que buscaban a nivel material y terrenal, todo se les iba como cuando tenían como un saco roto. Todo caía por ese hueco, porque no se saciaban, no se satisfacían, porque todo lo que estaban buscando era terrenal y no era lo celestial. Al punto que Dios se enojó y levantó a este profeta a hacerle entender al pueblo que ellos estaban más en los placeres de sus deseos, en sus caprichos, levantando las cosas para sus propios hogares, para sus propias casas, al lugar de poner su mirada en las condiciones que estaba la casa de Dios. Es decir, que esta gente estaba en corre, para acá y para allá. Me imagino que decían, no, me voy a comprar la última camioneta. El otro decía, no, me voy a comprar el último penthouse. El otro decía, no, me voy a comprar el departamento. No, me compré mi tele, y en ese tiempo no se usaba eso. Bueno, pero vamos hablando a la actualidad para que me entiendas a lo que Dios quiere hacerte entender. Me imagino que cada uno decía, no, este fin de semana me voy de shopping a comprarme esto y esto y esto, voy a comprar nevera, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, que no está mal, pero lo que estaba Dios viendo en ese momento, que ellos estaban prácticamente pensando más en las añadiduras que buscando el reino, que anhelando de contemplar y desear
lo de Dios, al punto que Dios se enojó, al punto que Dios despertó a Zorobabel y a este sacerdote Josué y les hace entender que se levantaran prácticamente con este pueblo a buscar lo celestial y no lo terrenal, porque el pueblo estaba mal, porque el pueblo trabajaba pero no se saciaba, el pueblo estaba buscando la añadidura, pero no estaba buscando el reino. Y hay una generación, hay dos personas dentro de la iglesia con la diferencia, uno como David que busca el reino, que deleita el reino, que desea lo del reino, que no le importa lo que pierde, que no importa lo que pasa, que no importa lo que digan, que no importa lo que pase, pero siempre anhela de poner a Dios en el primer lugar. Y hay otro tipo de evangélico, de cristiano, que dice que tiene a Dios en el primer lugar, pero está como este pueblo, literalmente queriéndose saciar, queriéndose buscar primeramente las añadiduras, donde están distraídos, donde lo que importa para ellos es la salida, y se para el shopping, y se para de todo lo que anhelan es la añadidura, pero no anhelan lo que es el sacrificio, que ya no vivo yo, que ya no soy yo, que ya no son mis deseos, que ya no son mis anhelos, que es lo que Dios quiere hacer en mí, que es lo que Dios anhela, que anhela Dios. Eso fue lo que David en ese momento nos demuestra a través de eso. O sea, David se incomodó, se sintió mal en las condiciones que estaba la presencia de Dios, en el lugar que estaba la presencia. Y él dice, no puede ser que nosotros tengamos una casa y Dios viva en una cortina. Entonces, ¿cómo es posible que hay personas que realmente no le importa el mover de Dios? ¿Cómo sale la obra de Dios? ¿Qué realmente necesita la obra de Dios? ¿Qué realmente, en qué condiciones esté el baño de la iglesia? ¿En qué condiciones esté la silla de la iglesia? ¿En qué condiciones esté el templo de la iglesia? ¿En qué condiciones esté el piano, los micrófonos? ¿En qué condiciones esté lo que Dios quiere que esté con excelencia, que es lo de su reino, para que su reino salga adelante, a poder nosotros salvar y atraer almas de parte de Dios? Por eso es que muchas personas, como dice la palabra, no se sacian, porque aún teniendo el carro, aún teniendo una casa, aún teniendo ropa, aún teniendo lo que tienen, sienten tristeza, sienten vacío, sienten soledad, porque realmente lo único que te va a llenar en esta vida es cuando tú buscas el reino, es cuando tú pones a Dios en primer lugar, es cuando tú dices, ¿sabes qué? No me importa si hay, no hay, si queda, no queda, si padezco, no padezco, pero yo estoy enfocada en el reino, yo quiero saciarlo a Él, yo quiero contemplarlo, yo quiero anhelarlo, yo quiero sentirlo, yo no quiero perderlo, yo quiero es sentirlo. Y con esto no estoy diciendo que vamos a vivir en una escasez de miseria, porque no estamos hablando de un Dios de miseria, estamos hablando es en qué posición tienes tu corazón. Si tienes a Dios en primer lugar o lo tienes en segundo, tercero, quizás que ya ni siquiera se te ve, porque realmente está como este pueblo, que este pueblo estaba literalmente era anhelando las añadiduras y no el reino. ¿Cuántas personas realmente anhelan es que Dios le dé, que Dios le ayude, y todo es Jehová el proveedor, Jehová el proveedor, Jehová el proveedor? Pero cuando vas a hablar el Dios de justicia por causa de una persecución, cuando vas a hablar de un Dios que realmente me va a ayudar y me va a consolar y me va a redimir, porque por encima de todo el precio del evangelio estoy pasando y padeciendo, cuando realmente vas a desear el deseo del corazón de Dios, las almas, las personas que se están perdiendo, las personas que están en las calles, las personas que están en droga, las personas que están en una fundación, las personas que necesitan, que están padeciendo y que necesitan una palabra, que necesitan un aliento, que necesitan una oración? ¿Cuándo es que vas a anhelar lo que es realmente su reino? Contemplarlo en ese lugar de congregación, en ese lugar que tú dices, wow, Señor, mira como mi pastor está anhelando para mudarse porque no tiene plata, mira, y yo pensando en tontería, yo pensando en algo que no es terrenal, que no me va a saciar, pero mira lo que necesita mi pastora, mira lo que necesita mi pastor. Dios me puso esta palabra y siento la molestia de Dios, siento que realmente hay muchas personas interesadas en lo material, en lo que necesitan. Las oraciones son, Señor, dame, ayúdame, tómame, agárrame, dame esto. No, ¿cuándo va a ser tu oración cambiada? Decir, ¿sabes qué, Señor? Vengo a adorarte, vengo a contemplarte, vengo a no pedirte, quiero sentirte, quiero anhelarte, quiero conocerte, quiero tocar
tu presencia, quiero palpar tu gloria, quiero entrar en esos atrios de la presencia donde somos tú y yo, donde aquí no cabe carro, no cabe casa, no cabe zapato, no cabe nada, sino que cabe en este momento solamente tu rostro para contemplarlo. Gente que realmente lo que van a la presencia de Dios porque Dios me tiene que dar, porque Dios me tiene que dar, porque Dios tiene que ayudar, porque Dios me tiene que sacar, porque Dios me tiene que salir adelante, y no están buscando a Dios por su reino. Son esos dos tipos de personas, como David y como este pueblo. Este pueblo estaba desviado. Este pueblo realmente estaban preocupados en las condiciones de sus lugares, de sus deseos, de sus casas, pero no estaban preocupados en las condiciones y en la posición que estaba la casa de Dios. Porque dice, por cuanto está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia, los montes sobre los trigos. Es decir, que las bendiciones de Dios se cierran a favor de nosotros cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la añadidura. Por eso fue que Salomón recibió bendiciones, riqueza, porque él no le pidió riqueza a Dios. Él no le pidió dinero, no le pidió fama, no le pidió nada. Él le pidió, fue lo del reino. Dame sabiduría para llevar y gobernar este pueblo tan grande que tú me has dado. Su preocupación no era la plata, su preocupación no era lo que tenía en la cuenta, su preocupación no era lo que él tenía guardado, su preocupación no era lo que él tenía de ropa, su preocupación no era lo que la cantidad de zapatos, su preocupación era cómo yo llevo a este pueblo que Dios me ha entregado. Esa era su preocupación. Pero cerramos los cielos a favor de nosotros, las bendiciones, cuando realmente ponemos nuestra mirada en la añadidura. Porque dice, y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre los trigos, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de las manos. Es por eso que ellos trabajaban y no se saciaban. Es por eso que ellos producían y no sentían nada. No sentían placer de nada, porque lo material nunca te va a complacer y llenar. Lo material, tú te puedes comprar la última camioneta del año y al ratico puedes tener una depresión horrible. ¿Sabes por qué? Porque la camioneta te da una felicidad momentánea, pero no te llena el vacío de lo que tienes en tu corazón. No te liberta de la depresión, no te liberta de las heridas, no te liberta de nada. Solamente Dios el que te puede saciar. Cuando tú buscas el reino te sacia. Cuando tú buscas a Dios y pones al lugar en primer lugar, te sacia. Pero cuando tú buscas lo material y cuando tú buscas la añadidura, es ahí donde realmente perdemos la gran bendición. Porque la bendición no se trata nada más de lo material, sino de sentir lo que sentía David en ese momento, de complacer a Dios. Dice la palabra en el verso 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra que el profeta había hablado, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, y el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá. Vamos a darnos cuenta aquí que Dios tuvo que despertar tanto a Zorobabel como a Josué, dos personas que estaban dormidos, para poder despertar al pueblo en las condiciones de lo mal que estaba. Que nos quiere hacer entender Dios con esta palabra, que nos despertemos y nos levantemos para que no estemos en las condiciones que estaba este pueblo. Este pueblo tenía su mirada tanto en lo material, tanto en sus deseos, tanto en sus caprichos, tanto en sus placeres, al punto que no les estaba importando ni en las condiciones del templo, ni en las condiciones del deseo, del anhelo de Dios para estar bien delante de Dios. Y es por eso que muchas personas Dios les cierra las puertas. Es por eso que muchas personas Dios no le puede dar más. Es por eso que muchas personas Dios no tiene ni el poquito de
del deseo de multiplicarle más, porque se da cuenta que con lo poquito ya los perdió, que con el poquito ya no oran, que con el poquito ya no ayunan, que con el poquito ya no les importa, no tienen compasión, no les importa el reino, sino que lo que les importa es tener, anhelar y desear más. Y hoy es el día para despertarnos como Josué y como Zorobabel y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que lo material y lo añadidura sea más importante que el reino. El reino va en primer lugar. Mis deseos los mato, mis anhelos los mato. Lo que tenga que pagar, clausurar y machucar y quitar por encima de lo que yo quería para poner a Dios en primer lugar, lo haré. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que nosotros obtenemos material se vence, se termina, se acaba, se termina. Pero cuando nosotros tenemos la fuente, que es el deleite de su presencia, lo añadido viene solo, nos alcanza, lo atrapamos. Date cuenta que Isaac cargaba una promesa. Date cuenta que Isaac, abriendo su pozo, cargaba una palabra, pero él no estaba pendiente ni siquiera del pozo, él estaba pendiente de un Dios que le había hablado. Eran gente que se levantaba a amar a Dios, a contemplarlo, a buscarlo, a anhelarlo. Era gente que lo daba todo por Dios. Hoy en día muchas personas no reciben más porque con lo poquito que tienen ya ni siquiera quieren ir al templo, ya ni siquiera se quieren ir a congregar, ya ni siquiera quieren sentarse a escuchar a Dios, ya ni siquiera tienen tiempo para Dios, ya ni siquiera quieren ayunar, ya ni siquiera quieren nada. Imagínate si Dios te permite de abrirte más, te pierde. Hoy es el día para decir, yo no voy a poner mi mirada en la añadidura. Hoy es el día para yo decir, ¿sabes qué, Dios mío? Despiértame como despertaste a Josué y a Zorobabel. Inquiétanos y haznos entender lo mal que estamos para volver a las primeras obras. Date cuenta que Dios comienza exhortando al pueblo y diciéndole que se levantaran a edificar sus caminos, que se levantaran a meditar en sus caminos, que subieran al monte. ¿Hace cuánto tiempo no subes al monte? ¿Hace cuánto tiempo no vas a incomodarte? A decir, sabes que hoy es el día que me acuesto hasta las 2 porque voy a vigilar, porque voy a buscar su rostro. No porque necesito una casa, no porque necesito un empleo, no porque necesito un carro, no porque necesito que me ayude con mi esposo, no porque necesito una oración por mis hijos, no porque necesito comida, no porque necesito plata, sino porque lo quiero a Él, sino porque lo anhelo a Él. ¿Cuántas personas necesitan entender que no todo es lo material, que no todo es lo terrenal, que no todo se trata de tu deleite, de tus caprichos, de tus deseos, sino de tener la presencia de Dios? Volvamos a las primeras obras, volvamos en esos tiempos que aún no teniendo comida, nosotros llorábamos no por la comida, sino porque queríamos sentir su presencia. Volvamos a las primeras obras donde realmente a veces estábamos pasando por las tribulaciones, pero no nos importaba porque sabíamos que era lo mejor, que estábamos viviendo por tan solo del evangelio, por las almas, porque queríamos predicar, porque anhelábamos salir a dar la palabra. Levantémonos a hacer la diferencia. ¿Qué tipo de cristiano eres? Porque hay dos, unos que buscan el reino, que lo dan todo por el reino, pero está el otro que busca la añadidura y todo es su deseo y su capricho. Hoy es el día para saber en qué posiciones estamos delante de la presencia de Dios. Que la paz de Dios te acompañe y el día de hoy te guíe, te oriente en todo tiempo y en todo momento. Y recuerda lo que dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Que tu amor y tu corazón no amen más lo material que su presencia.